que en sí es una parte de la química orgánica. Y bueno, este es nuestro índice. Vamos a ver bueno, lo que es un heterocíclico, la nomenclatura que pueden tener estos. También vamos a ver heterocíclicos con heteroátomos, que tiene que ver más o menos con que no solamente están compuestos por átomos de carbono, como conocemos que, bueno, la química orgánica es que habla mucho más del carbono, ¿no? Entonces, aquí estamos mezclando un poco de carbono con otros átomos más. Y bueno, bueno, la clasificación primero, luego los anillos de 5 miembros, luego los anillos de 6 miembros, los alcaloides, las bases nitrogenadas, eh, los fármacos y bueno, los grupos funcionales, que ya es un tema que también al final viene. Bueno, vamos a ver qué es un heterocíclico. Eh, Primero, se puede ver la pantalla, ¿no? O sea, lo que pinto, ¿no? O sea, lo que se dibuja. ¿Me pueden confirmar eso? Chicos, ¿me pueden confirmar si es que se está viendo lo que se dibuja? Ya saben que solo pueden usar los emojis, no necesitan hablar. Ya, bueno, no sé si se verá. Bueno, aquí tenemos los heterocíclicos y bueno, van a ser anillos de un carbono. Bueno, no de un carbono, van a ser anillos de carbón, ¿ok? Pueden tener uno o más, ¿no? Ahora, estos van como les mencioné aquí, y uno más, bueno, carbonos, como les decía, y han sido reemplazados por diferentes átomos, como el oxígeno, por ejemplo. Entonces, aquí en estos anillos vamos a ver que aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de un nitrógeno, aquí tenemos otro que es el oxígeno, el azufre, y acá tenemos ya también dos que son el nitrógeno y nitrógeno. O sea, vemos esta pequeña como mm, reemplazo, ¿no? De los carbonos. Ahora, estos van a también tener, como ven aquí, diferentes nombres dependiendo de cuál es el átomo que está utilizándose, ¿no? En todo este ciclo. Por eso se dicen heterocíclicos, ¿no? Porque están cerrados. Son cadenas de carbonos, pero cerradas, en pocas palabras. Ahora, estos están bueno, constituyendo más del 50% de compuestos naturales y tales son las vitaminas bueno, los medicamentos que también nos importan a nosotros porque están un poco más relacionados con el ámbito que queremos ver, ¿no? Que es un poco la medicina, ¿no? Las vitaminas, bueno, sabemos que las podemos adquirir digamos, de la dieta y los medicamentos ya pueden ser, así como dicen aquí también, drogas o ciertos compuestos que van a utilizarse para tratar algún tipo de dolencia o enfermedad, ¿no? Ahora, también están otros productos naturales, pero aquí resaltamos vitaminas y medicamentos, que lo vamos a ver. Ahora, la nomenclatura tiene que ver con que vamos a tener una parte bueno, nomenclatura es para darle un nombre, ¿no? Entonces vamos a tener lo que van a ser prefijos y sufijos. El prefijo obviamente adelante y el sufijo ya después. Ahora, dependiendo de cuál es el átomo que vamos a utilizar o que vamos a encontrar en la cadena, vamos a tener todos estos sufijos. Por ejemplo, para el oxígeno sería el oxa, para el azufre sería el tía. Entonces, va a depender mucho de cuál es el átomo que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Ahora, para el sufijo ya también nos interesa si es que va a ser un anillo insaturado o si va a ser un anillo saturado. ¿Qué quiere decir saturado o insaturado? Si se recuerdan, el carbono tenía una propiedad de la saturación, ¿no? Entonces, ay, cuando vamos a tener nosotros acá un carbono, sabemos que puede hacer máximo como que, bueno, ya otra vez, el carbono puede tener como máximo, digamos, 4 enlaces, ¿no? Entonces, si es que el carbono va a utilizar todos estos enlaces que tiene, así digamos, con un átomo diferente, en este caso vamos a poner el hidrógeno. También puede ser con un carbono, por ejemplo, aquí, digamos, yo. Entonces, en este caso sí vamos a ver que tienen diferentes, bueno, sí vamos a ver que tienen estos diferentes átomos. Bueno, vamos a ver aquí que aquí, por ejemplo, vamos a tener
de que se está utilizando con átomos diferentes y se están utilizando todos sus enlaces. En cambio, si es que en el caso de que aquí borramos este carbono, digamos, y le ponemos, bueno, mejor lo dejamos con este carbono, ya. Lo dejamos así, ya bueno. En este caso estaría ocurriendo que no está habiendo una saturación total porque el carbono no está utilizando todos sus enlaces, ¿ok? No está teniendo como que cuatro enlaces. Yo lo relaciono un poco más con que los insaturados vamos a ver presencia de dobles enlaces y en los insaturados solamente un enlace, ¿ok? Para hacerlo un poco más simple y no tan complejo. Ahora, dependiendo de lo que vamos a ver, como les digo, si es un enlace simple o un enlace doble, vamos a ver de que van a tener el anillo insaturado, saturado ya. Vamos a ver de que aquí va a tener un sufijo diferente. Si es insaturado va a ser un ireno. Si es un saturado va a ser irano, por ejemplo, en el caso de que también hay que contar el tamaño del anillo. Quiere decir cuántos carbonos vamos a tener en el anillo, ¿ok? Entonces, dependiendo del número de carbonos que tenemos, en este caso van a ser tres, por ejemplo, vamos a ver ahora si es una cadena de anillo saturado o insaturado y vamos a colocar el sufijo que le corresponde, ¿no? Ahora, estas son unas nomenclaturas que estuve haciéndoles. A ver, aquí tenemos, bueno, es un anillo que va a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cuando van a contar el número de carbonos, o al menos en química orgánica, no lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran, tienen que hacerlo en un orden como determinado. Cuando van a tener el átomo, en este caso el átomo diferente, digamos que no es carbono, van a contarlo como el carbono número uno, luego van a seguir para el lado izquierdo, o sea, como en sentido horario, mejor dicho, en sentido horario, van a tomar en cuenta uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, estamos viendo que es un anillo de tipo, bueno, pero primero vamos a ver de cuál es el átomo que está acá, ¿no? Va a ser nitrógeno. Entonces, tendríamos que utilizar azo, ¿ok? Ahora, ese es el prefijo que vamos a utilizar, azo. Luego vemos el número de carbonos, que eran 6. Ya estamos viendo que es un anillo insaturado porque tiene presencia de dobles enlaces aquí y aquí. Pero hay uno que, bueno, hay un lado, digámosle, que no tiene justamente este doble enlace. Entonces son anillos que están saturados, o bueno, no son carbonos que están saturados. En este caso es el número 5 y el número 6. Estos están saturados, ¿ok? Ya bueno, están saturados. El punto es que aquí para denominar esto tenemos que nombrarlo, ¿no? O sea, no lo podemos poner así normal. Tenemos que indicar de que aquí están dos carbonos que están saturados. Entonces colocamos 5, di porque son dos. Di hidro, se le coloca hidro aquí. Para indicar eso le van a colocar hidro ya. Y asa que nos va a indicar el átomo que está viendo en este heterocíclico que va a ser el nitrógeno. Y bueno, como vemos que era un anillo insaturado, vamos a colocar ina. ¿Ok? Aquí, ¿dónde están? Bueno, son 6, ¿no? Aquí, ina. Acá también tienen que ver el número de carbonos que estamos teniendo. Tenemos 6. Aquí está. Y como es un anillo insaturado, tenemos que colocar el sufijo ina. Ahora pasamos a otro ejemplo que, bueno, les puse aquí, que era uno en el que ya también tenemos dos, ¿no? O sea, dos átomos en un anillo. Ahora vamos a contar, de cualquiera podemos empezar a contar porque va a ser igual en este caso, pero tiene que ser un igual en uno de los carbonos que tenga el azufre, ¿no? Ahora vamos con aquí, digamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que indicar de que tenemos doble presencia de azufre, ¿no? Por ello colocamos uno, que indica el carbono uno, coma 3, que es el donde está el otro azufre 3. Di, que nos indica que tenemos dos. Ti, que nos indica que estamos utilizando azufre. Aquí está el prefijo ti. Y le vamos a colocar ahora, vamos a ver qué colocar, ¿no? Dependiendo de cuántos carbonos tiene. En este caso tiene 6 y son de anillo insaturado. Por lo que vamos a colocar. Ah, bueno, aquí debería ser no, no titiol, debería ser diti, ditina. Acá vamos a corregirlo ya. Es ditina. Aquí está un pequeño error, pero ya es ditina.
En este caso, ahora vamos con este otro ejemplo, en el que vamos a ver de que ya también es una cadena saturada, por lo que vamos a utilizar los prefijos de aquí, ¿no? Vemos que tiene 5 carbonos acá, por lo que nos tocaría olano, ¿no? Ahora, vamos a empezar a contar desde el lugar donde encontramos el átomo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si contamos, bueno, contamos por el lado, bueno, horario, les dije. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver de qué estamos utilizando oxígeno, por lo que el prefijo va a ser oxa. Entonces, primero colocamos oxa y como ya son saturados, no vemos nada más, digamos, nada que necesitamos nombrar aparte de eso, solo colocamos el sufijo que le sigue, que va a ser olano, ¿ok? Y así sería esto, esta parte de acá. Ahora, los heterocíclicos con varios heteroátomos, vamos a ver de que van a tener más de un átomo diferente, ¿ok? Vimos en los ejemplos anteriores que aquí teníamos, digamos, presencia solo de un oxígeno o de un nitrógeno o de azufres, pero eran lo mismo en este caso que se repiten, ¿no? Pero en este caso ahora vamos a tener, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los azoles. Vamos a tener tanto, por ejemplo, en el primero oxazol, átomos de oxígeno y de nitrógeno. Ahora también vamos a ver el imidazol, por ejemplo, que tiene nitrógeno y otro nitrógeno. Bueno, este es más NH. Es un tipo de grupo funcional, lo que lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero aquí vemos de que no es lo mismo. Esto y esto no es lo mismo. Tienen nitrógeno ambos, pero no es lo mismo. Son diferentes, digamos, grupos, por decirlo así. Ahora también tenemos aquí nitrógeno y azufre en el caso del tiazol, pirazol, isotiazol y isosaxol. Ahora tenemos aquí que todos tienen diferentes átomos en su composición, ¿no? O sea, puede ser oxígeno con nitrógeno o nitrógeno con azufre, como en el caso del isotiazol. Entonces, así es más o menos cómo se interpretan los heterocíclicos con heteroátomos o con varios heteroátomos. Ahora vamos a clasificar estos heterocíclicos tanto como alifáticos como aromáticos. Ya vimos que más o menos trataba la propiedad de la aromaticidad. Y bueno, los alifáticos vamos a describirlos como aquellos que van a tener propiedades químicas del heteroátomo, o sea, van a adquirir las propiedades químicas que se les va a brindar el átomo que va a estar dentro de este ciclo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la pirrolidina, en el que vamos a tener en sí un alifático. Es como los átomos que vamos a ver normales, ¿ok? Pero los aromáticos acá van a ser los más importantes o llamativos, por decirlo así, porque tienen esta propiedad de la aromaticidad. Y si ya habíamos visto esta propiedad, era como la que les va a dar en sí a los compuestos lo que es estabilidad, como lo menciona un poquito la definición que les puse acá. Ahora, esto va a tener la propiedad ya también de la aromaticidad, que tiene que ver con la estabilidad. Aquí tiene que ver más un poco con la propiedad física y química que le va a dar el heteroátomo y aquí la aromaticidad, ¿ok? Eso es también un poco la diferencia entre estos dos. Ahora pasamos con un anillo de 5 miembros que, bueno, vamos a ver de que pueden haber anillos de distintos números, ¿no? Porque lo importante en un heterocíclico es que simplemente sea una cadena, pero tiene que ser una cadena cerrada. O sea, tiene que conectarse entre sí, porque vimos que las cadenas de carbono pueden ser lineales, ¿no? O también podían ser ramificadas cuando le sacábamos otros carbonos. Pero en este caso, un heterocíclico tiene que ser una cadena de carbonos cerradas. Ahora, ustedes de repente no logran ver los carbonos aquí, pero cada piquito, por decirlo así, de cada forma, va a indicar un carbono, ¿ok? Entonces, primero vamos a tener eso que les menciono de 5 miembros, que van a ser, digamos, como 5 carbonos, incluyendo que tiene que incluir obviamente al heteroátomo, ¿no? Ahora, en el caso tenemos un ejemplo que va a ser el pirrol, que va a ser un ácido, bueno, no un ácido, un anillo, mejor dicho, de 5 átomos y va a tener como heteroátomo, o sea, importante, el nitrógeno. Aquí. Entonces, aquí vemos de que es uno de 5 carbonos y va a tener aquí el nitrógeno. Ahora, dentro de todos estos, vamos a ver de qué forman parte de las porifinas.
En aquí lo que nos importa un poco es que estos grupos pirrólicos van a formar también parte de grupos como son el hemo y también como bueno, no un grupo, no, es más un compuesto que es la clorofila que se encuentra en las plantas. Primero aquí vemos un anillo básico de las porifinas. Quiere decir que vamos a tener estos heterocíclicos como que en un anillo a su vez, o sea, unidos entre varios. Aquí, por ejemplo, lo observamos como, este sería como que el anillo pirrólico, esta parte de aquí. Y vemos que aquí, por ejemplo, está poniendo como que esos hidrógenos en el centro. Ahí es donde se tiene que unir, por decirlo así, un metal. En este caso, si vamos a unirle un eh, hierro, como lo vemos aquí, se está uniendo un hierro, va a ser el grupo hemo. Ahora, si le vamos a unir un magnesio acá, y a su vez le vamos a hacer una colita así de otros compuestos, va a ser una clorofila. Ahí está. Entonces, vemos de que estos compuestos sobre todo son para estructurar ciertos grupos, como en el grupo hemo, que es un grupo ya muy importante que conocemos que forma parte de la hemoglobina, ya lo hemos visto un poco. Entonces, aquí están los grupos, como les digo, de pirrol. Ya. En este caso, bueno, el primer caso en el que es la porifina ya como tal, no tiene el metal todavía. Puede añadirse, como les digo, y puede ser un hidrógeno, un hierro, y tiene un nombre diferente, ¿no? Si le añadimos un magnesio, ya también es otro compuesto. Ahora tenemos otro ejemplo que es el tiofeno, que ya también en vez de nitrógeno va a dar, ¿no? O va a tener en su composición el azufre. Ok, su concentración, aquí les menciono un pequeño dato que es entre el 1% y 3. Bueno, aquí lo que importa es que va a formar ciertos compuestos que les dan ejemplos que van a ser el Oxycal, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Eso tienen que tener un poco en cuenta, ¿no? Que hay ciertos fármacos que van a ser esteroideos y otros que van a ser no esteroideos. Entonces, el Oxycal es un no esteroideo. Ahora, el alfa-etileno va a ser un insecticida y también. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la presencia del tiofeno, mejor dicho. Aquí vemos un anillo de tiofeno, aquí vemos otro y aquí tenemos otro. Ahora, en este compuesto, el oxicarón, por ejemplo, aquí podemos ver el tiofeno. Aquí se está utilizando una pequeña ramificación de cloro, pero mucho no tiene que ver, digamos, en que deje de ser tiofenos. El compuesto ya está ahí, ¿ok? Solamente es como que si determinamos una nomenclatura, digamos, para este compuesto, obviamente va a cambiar ya el nombre porque estamos agregándole, digamos, a un cloro, ¿no? Pero aquí está el tiofeno. Igual aquí y aquí y aquí. Entonces ahora tenemos a otro que es el furano, que ya también va a ser un compuesto también que tiene 5 carbonos. El otro también tenía 5, no se olviden. Pero en vez de azufre o de nitrógeno, en este caso, como hemos visto, va a tener oxígeno. Ya, ese es el furano. Ah, una cosa que no les había mencionado es de que en la parte de bueno, en esta parte de nomenclatura vamos a ver de que sí se puede dar, o sea, una nomenclatura, ¿no? Pero muchos de esos compuestos como que van a ver de que tienen ciertos nombres, como en este caso el furano, y no está empezando con el prefijo que les decía que es oxa, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero no hay oxa. El punto en la química orgánica, que es un poco complicado, que a veces confunde, es de que muchos de estos compuestos van a tener un nombre diferente, como que ya les dan un nombre diferente, ¿ok? Vamos a verlo también un poco más adelante con la parte del grupo de las cetonas, que es un grupo funcional, pero en sí, más o menos con que sepan de estos principales que les mencionan al menos a ustedes, el pirrol, el tiofeno y el furano, bueno, van a ver que son los que tienen este tipo de nombres que les menciono, ¿no? Que son diferentes, pero, o sea, es el mismo compuesto. Si les ponen este nombre o les ponen el nombre que ustedes van a nombrar con nomenclatura, va a ser el mismo totalmente, o sea, sigue siendo el mismo compuesto. Ahora, tenemos a este compuesto orgánico que va a tener una anilla 5 átomos, les decía, y también va a tener su oxígeno, ¿no? Ahora, principalmente va a estar como medida de la producción industrial del tetrahidrofurano. En este caso, el tetrahidrofurano es este de aquí.
Y si vemos, es como el mismo anillo, pero no tiene estos anillos dobles, ¿ok? Entonces, se va a utilizar este producto para poder sintetizar estabilizantes y otros productos farmacéuticos, tales como los nitrofuranos, que, bueno, van a tener una actividad antibacteriana, lo que es muy importante, no es lo que más le da bueno, lo más lo resalta. Ahora tenemos también que es antituberculosa y también es antitumoral. En aquí les pusieron unas pequeñas diferencias que decía que la furazolidona va a ser diferente a la nitrofurantoína porque esta, bueno, si bien van a tener los mismos compuestos, digamos, bueno, el mismo compuesto en este caso que va a ser el furano, aquí vemos el furano y aquí hay otro furano también. eh, Estos van a ser diferentes porque si bien ambos son antimicrobianos, uno es para vías intestinales, aquí les dice intestinales, y otro es para vías urinarias, ¿ok? Es una pequeña diferencia que obviamente ya más adelante en la parte de farmacología lo vamos a ver más a detalle. Pero esto es como pequeños pasitos, ¿no? Para entender un poco. Ahora tenemos a otros como los anillos, aquí veíamos que eran de 5, ahora vamos a ver anillos de 6. Estos anillos de 6 ya vamos a ver de que van a tener una forma hexagonal porque justo tienen estos 6 carbonos o 6 átomos, donde, bueno, ya sabemos que no todos van a ser carbonos, va a haber un heteroátomo aquí, que ya sabemos que puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre. Aquí lo dice nitrógeno, oxígeno o azufre, o cualquier otro como ya habíamos visto la parte de sufijos, o de prefijos, mejor dicho. Ahora, un ejemplo son los alcaloides. Estos alcaloides les mencionan tres: pirimídicos, piperimídicos y quinolínicos. Esto es porque más que todo se les llama así porque van a derivar de compuestos diferentes, ¿no? En el caso de los piridínicos van a derivar de lo que es la piridina, ¿no? Aquí les está mostrando el anillo más o menos del cual todos estos van a derivar. En el caso de los piperimídicos, bueno, derivan de la piperidina. En el caso de los quinolínicos, derivan de la quinolina, o también se le conoce como quinoleína. Pero si vemos acá, todos son de 6 carbonos, ¿no? O sea, de 6 átomos, ¿no? Entonces van a tener aquí todos, en este caso, nitrógeno. Ese es el grupo también de los alcaloides. Nitrógeno. Entonces, en el primer caso de los piridínicos, tenemos que un ejemplo que nos dan es la nicotina. Entonces, en la nicotina, ¿dónde encontramos esta estructura de base piridínica? O piridina, mejor dicho, piridina. Está aquí. Este circulito, para que lo sepan también, como que les va a indicar un poco que hay doble enlace, ¿ok? Es también un hexágono, pero así son los doble enlaces, ¿ok? Entonces, pero para no poner un doble enlace así, recurren a este círculo, ¿no? Que le colocan en el centro. Ahora, tenemos otros que son los piperidínicos, que van a derivar de la piperidina. Entonces, en un ejemplo tenemos a la coína, también a la piperina, y aquí vemos un ejemplo de dónde está este compuesto, ¿no? Aquí está este compuesto también en este otro caso. Ahora, también importante un poco sería que de cada compuesto que están formando tenemos que saber cuál sería el efecto que tiene. En el caso de la nicotina, bueno, ya sabemos un poco sobre dónde se encuentra la nicotina, que va a ser en los cigarros porque se extrae de la planta del tabaco, como lo menciona acá. Y otro es que obviamente va a ser algo dañino, ¿no? O sea, ya sabemos de que no es, bueno, es dañino para la salud. Ahora, la coína ya también vemos de que es en el principio venenoso de la cicuta y todo ya. Es venenoso, le resaltamos. Ahora, piperina ya también es un alcaloide presente. Ya estos sabemos los grupos de los alcaloides que son estos de aquí. Y bueno, alcaloides quinolínicos que van a derivar de la quinoleína, ¿no? En aquí tenemos la quinina y aquí en la quinina esta es su fórmula, ¿no? Y aquí vemos el compuesto de la quinolina, ¿no? Esto se va a extraer del árbol de la quina. Entonces, estos son los alcaloides que vemos. Ahora, se mencionaba también una parte que era la alotropina y la nicotina. La alotropina también va a ser un alcaloide. Estos dos son alcaloides, pero van a tener funciones o ciertas características resaltantes.
En la primera, la elotropina va a ser antagonista del muscarino, que es es como un receptor de neurotransmisores que va a ser la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces el muscarino va a ser uno de estos receptores. Va a dilatar las pupilas y va a aumentar el ritmo cardíaco en bradicardia. En bradicardia ya saben que es por ppm, entonces se ubican un poquito. Entonces resaltamos lo más importante. Ya. Ahora, la nicotina ya también sabemos que está en el tabaco y también se puede sintetizar. Se utiliza como insecticida y antiparasitario, aquí por ejemplo, pero es una droga altamente tóxica y adictiva. Eso es importante resaltar. Y bueno, ya sabemos que es dañina, por lo tanto puede causar daños tales como el cáncer de pulmón. Ahora, también vamos a ver que estos heterocíclicos van a estar presentes en otros compuestos, tales como las bases nitrogenadas, que son importantes no solo para formar lo que ya muchos sabemos de macromoléculas como el ARN y ARN y ADN, ADN y ARN, ¿ok? También es para formar nucleótidos en general, y estos nucleótidos no solamente se encuentran, como les digo, en lo que conocemos como ARN, ADN, ¿no? Sino que vamos a verlos también en compuestos como un nucleótido que conocemos mucho y que van a escuchar mucho también es el ATP y otro que es el GTP. Estos son moléculas de energía, ¿ok? Que, bueno, lo van a ver un poco más a detalle de repente en biología, pero en sí estas moléculas, bueno, al menos ATP siempre la resaltamos porque se conoce como la moneda de intercambio de energía, ¿no? Es la molécula de energía que va a dar energía a las células. Entonces aquí vemos la presencia justamente de estas bases nitrogenadas que si se dan cuenta son heterocíclicos, o sea, tenemos dos tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas van a tener doble anillo, como lo ven acá, y uno va a ser de 5 y otro de 6. O sea, los que ya vimos, se van a mezclar ambos. Y en el caso de las pirimidinas van a ser solamente de 6, ¿ok? Y es acá cuando vamos a unir estas bases nitrogenadas a lo que son los, bueno, para formar nucleótidos tenemos que unirlas a lo que está aquí abajo. Esta es una azúcar, un carbohidrato, en este caso una pentosa, y también a un grupo o grupos fosfato. Entonces, cuando vamos a tener esto, ya se conoce como nucleótido, y estos nucleótidos son los que van a formar como tal este ADN, ARN. Pero no se confundan, no les estoy diciendo que el ATP forma ADN o ARN, sino que simplemente es un nucleótido. Hay otros nucleótidos que se van a formar y van a ser los que forman el ADN y el ARN. Y ahí es cuando los conocemos como timina, citosina, guanina y adenina, ¿ok? Y en el caso del ARN también conocemos al uracilo. Y ya, eso más o menos un poco sobre bases nitrogenadas. Aquí vemos la presencia, como ya les digo, de los heterocíclicos, tanto de 5 miembros como de 6 miembros. Ahora, otro lado donde vamos a ver también estos heterocíclicos van a ser en las vitaminas, que ya les dije que sobre todo tienen más digamos que van a ingerirse sobre todo, el más los vamos a adquirir de la dieta, no tanto los sintetizamos. Entonces, tenemos de tipos hidrosolubles, primero que van a ser las que son solubles en agua, son termosensibles, no se van a almacenar en el cuerpo, eso es muy importante, y por ello es que necesitamos obviamente consumirlos diariamente, o los necesitamos mucho más que en el otro caso que son las liposolubles, porque estas digamos que sí se van a almacenar en el cuerpo, en cambio estas no. Por lo tanto, necesitamos consumirlos regularmente, ¿no? Ahora, en estos grupos, bueno, en este grupo de las hidrosolubles se van a encontrar la B y la C. Todas las Bs, porque hay 12. Tenemos primero la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 y 12. Ahora, aquí tenemos que también tienen otros tipos de nombres como la B1, por ejemplo, se conoce como tiamina, o la B9 como ácido fólico, o la B12 como cianocobalamina, que habíamos mencionado un poco también en clases anteriores, que era la B12, ¿no? Cianocobalamina. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos que les puse, que era de la vitamina B6 en este caso, que su otro nombre es piridoxina, y de la vitamina B2, que es la riboflavina,
Estos dos son Bs y van a tener aquí el anillo que les menciono que es un heterocíclico. Aquí tienen varios, ¿ok? Pero aquí vemos la presencia también de heterocíclicos. Y en este caso el heteroátomo va a ser el nitrógeno. Nitrógeno, nitrógeno. Ahora tenemos otra que es la vitamina C que les decía que va a ser aquí ya también con un átomo de 5 átomos, ¿no? Un átomo de, un heterocíclico, mejor dicho, de 5 miembros. ¿Ok? Esa es la vitamina C. Bueno, aquí les menciono un poco para qué sirven, sobre todo. Tiene un efecto en el sistema inmune la vitamina C. Y el caso de la B, van a ser un grupo de estas vitaminas, porque ya les dije que son varias, no son solo una. Entonces va a ser importante para el aparato cardiovascular y el sistema nervioso, así como también otros sistemas, porque como son varias, tienen también diferentes como funciones. Ahora, el otro grupo de vitaminas son las vitaminas liposolubles, que van a ser ya también solubles en grasas, vamos a entenderlo algo así. Van a ser resistentes al calor y lo importante es que se van a almacenar. Estas sí se almacenan y en este caso, bueno, no se almacenan. Por ello es importante que las hidrosolubles se consuman más seguido que las liposolubles. Entonces, en aquí tenemos las del grupo, bueno, las vitaminas A, D, E y la K. Entonces, vemos de que la A tiene un efecto sobre todo en la visión. Aquí. En el caso de la D, es importante porque tiene un nombre también, bueno, que se me fue ahorita, pero tiene que ver con lo que es justamente el metabolismo del calcio y del fósforo, lo que va a darle justamente una mayor resistencia y estructura a los huesos. Ahora tenemos a la vitamina E, que se considera una vitamina, bueno, la única vitamina antioxidante. Es antioxidante, ya sabemos qué significa antioxidante. Y en el caso de la K, bueno, va a ayudarnos al sistema de coagulación de la sangre. Aquí vemos, por ejemplo, digamos, en fórmulas como tal, en estructuras, vemos las estructuras de las vitaminas. Bueno, aquí está. Este es el nombre que les decía. Calciferol es el otro nombre de la vitamina D. Y el tocoferol es el otro nombre de la vitamina E. ¿Ok? El calciferol de la vitamina D. El retinol es otro nombre de la vitamina A. Y a la vitamina K también se le conoce como fitomenadiona, o también tiene otro nombre que, bueno, ahorita sí se me fue ese, pero ya, el tocoferol está aquí, la E, ¿no? Ahora vamos a ver en dónde está bueno, los heterocíclicos, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, en el caso de la fitomediona, aquí está. Aquí tenemos un heterocíclico, bueno, son cíclicos, ¿no? Ahora aquí también tenemos otro, y aquí tenemos también otros cíclicos, como lo vemos aquí. Pero si vemos, hay mucha presencia de lo que son justamente los heterocíclicos o los cíclicos. Ahora vemos fármacos que les mencionaba que vamos a hablar un poco más sobre estos también. Les mencionaron principalmente dos que van a ser la familia de los azoles y las diazepinas. Ahora, estos azoles van a ser una familia que va a inhibir la síntesis del ADN, sobre todo se utiliza para tratar ciertas infecciones que van a tener, bueno, respecto a bacterias o protozoarios, ¿no? Parásitos. Ahora, las bacterias, por ejemplo, ya anaeróbicas, tienen que ser anaeróbicas. O los protozoarios. Es sobre todo para tratar infecciones respecto a estos microorganismos. Ahora, tenemos aquí ejemplos como el metronidazol, que es uno muy conocido ya, y también el omeprazol. Estos dos creo que son los más conocidos que pueden haber escuchado. También tenemos al tiamidazol y el signazol. Secni- Secnidazol. Sí, ya. Esos de aquí son la familia del grupo de los azoles. Que como ya vemos, tienen esta función de como tratar, se utilizan sobre todo para tratar esta función de, bueno, tratar estas infecciones, ¿no? Que son producidas por, ya les dije, bacterias o también protozoarios que son parásitos en sí. Ahora, el caso de la familia de diazepinas van a ser ya también conocidos como ansiolíticos y anticonvulsivos, también relajantes musculares. Si ya sabemos más o menos un poco sobre diazepinas, son como más, vamos a entenderlo así en palabras simples, como calmantes, ¿no? Se utilizan mucho en el tratamiento de la epilepsia, aquí como lo vemos.
Y aquí vemos su presencia de los anillos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí están los anillos. En el caso de los azoles, aquí también hay otro. Ya. En el caso de las diazepinas, ya también aquí están los anillos. Ya. Acá tenemos ya los ejemplos que conocemos, diazepam. Bueno, diazepam creo que es el más resaltante en todos estos. También tenemos otro como el nitrazepam, clonazepam, medazepam. Ya. Ahora, entramos en la parte de grupos funcionales. Estos grupos funcionales, vamos a ver que en la química orgánica en general vamos a tener cadenas de carbono. Vamos a entenderlo así, como cadenas de carbono. Esto es lo que más vemos en química orgánica. Ahora, a esto le podemos poner ramificaciones, pero estas ramificaciones les mencionaba que podían ser carbonos o también pueden ser, no sé, halógenos, como en el caso del cloro. O también podemos sacarles, digámosle, una ramificación. Aquí un ejemplo que ya se van a conocer como tal como grupos funcionales, ¿ok? En este caso, este grupo funcional va a ser el grupo funcional de los aldehídos. Bueno, el grupo carboxilo, ¿ok? Pero están dándole esta propiedad, para hacer un aldehído. Esto ya les voy a enseñar un poco la diferencia entre un aldehído y una acetona. Ahora, el grupo funcional que vamos a encontrar en cada uno de estos tiene un nombre, por decirlo así, porque le van a conocer como con nombrecitos, ¿ok? Como les decía, en la primera, les pone un ejemplo que era del aldehído. Aldehídos y cetonas van a tener ambos a lo que es el grupo carboxilo, CO, ¿ya? Así es como lo vamos a interpretar, ¿ok? CO. En el grupo de los alcoholes vamos a tener el grupo hidroxilo, que bueno, ya está aquí, es OH. En el grupo de los éteres vamos a tener el oxígeno en el centro. Es importante que se graben un poco la estructura de estos. Fíjense un poco en las flechitas aquí, porque aquí, por ejemplo, tenemos solo una flechita que nos indica que va a estar unido a una cadena aquí. En cambio, el éter, por ejemplo, va a estar unido en una cadena de este lado y de este otro lado, ¿ok? Ahora, en el caso de los aldehídos y cetonas, ya les dije que tienen este grupo CO, pero van a tenerlos, digamos, en diferentes posiciones, por decirlo así. Aquí vemos este grupo CO en el extremo, por decirlo así, porque la cadena va a ir de este lado. Y en el caso de las cetonas, vemos de que primero va a tener una ramificación de este lado y luego otra ramificación del otro lado. Y en el centro vamos a ver de que está este grupo cetona o grupo carbonilo que va a indicarnos que es una cetona y no un aldehído, ¿ok? Ahora, en el caso del grupo carboxilo, aquí, su grupo funcional es el grupo carboxilo, justo aquí, grupo carboxilo que se escribe así, COOH. En el caso de los ésteres va a ser el COO, aquí. Las amidas ya son esta de aquí, ya lo habíamos visto un poco aminas y amidas. Les mencioné un poco. Ahora vamos a ver un poco más la nomenclatura sobre todo. Y aquí estaría el otro que está unido a un carbono, no se olviden. Eso era como así. NH2 y aquí estaría el C. Ya. Vamos a ver que aquí tenemos prefijos y sufijos nuevamente porque les dije que vamos a hablar un poco más de nomenclatura. Entonces, en el caso del sufijo, para el caso de los alcoholes, tenemos primero los alcoholes, se va a conocer el sufijo ol, ¿ok? Que va a ir al final de todo el nombre, por decirlo así. Y el prefijo va a ser hidroxi. Entonces sería hidroxi al principio y al final terminamos con ol. Ahora, el prefijo, en el caso de los éteres, va a ser un poquitito más complicadito porque vamos a ver, de aquí tenemos que colocar la cadena, la ramificación que les mencionaba que va a estar de este lado. Tenemos que ponerle oxi y luego para esta otra cadena nombrarla tenemos que poner éter. Ahora, en el caso de ella también de estos dos aldehído y cetona, también les dije que tenían el mismo grupo carbonilo o carboxilo. Pero, a ver chicos, un ratito.
Ya, ahora sí, disculpe. Bueno, tenemos, como les mencionaba, en el caso de los aldehídos y cetonas, teníamos el mismo grupo que era el grupo carbonilo, pero va a tener bueno, una nomenclatura diferente, porque en el caso de los sufijos, sobre todo, vamos a tener que los aldehídos van a tener de sufijos bueno, al, y en el caso de las cetonas, bueno, va a ponerse como una. Vamos a ver un ejemplo ya un poquito más adelante. Y en el caso de los ésteres, que es otro grupo funcional, vamos a ver de que tiene OATO, D, y tenemos que colocar el radical de este lado, ¿ok? En este caso también tenemos como dos radicales, por decirlo así. Tenemos uno de este lado y otro de este lado. Entonces tenemos que colocar el radical que está de este lado, lo nombramos, colocamos OATO, D, y colocamos el que está de este otro lado, ¿ok? D y nombramos este otro, ¿no? Y ya colocamos de esto, ¿ok? Ahora, aquí ya también tenemos las aminas y amidas, ¿ok? Esto termina tal y como suena. Por ejemplo, vamos a tener aquí toda la cadena, la nombramos y colocamos al final amina. Tenemos aquí otra cadena, digamos, y también colocamos al final amida. Ahora, vamos aquí a un ejemplo. Los que más de repente resaltantes, que sí o sí tendrían que aprendérselos porque son muy comunes que pregunten, son la parte del alcohol, la acetona, el aldehído y el ácido carboxilo, grupo carboxilo, ¿no? Aquí tenemos ya, como les decía, el grupo funcional, cómo se va a encontrar. Y aquí tenemos un ejemplo como les mencionaba. Aquí tenemos esta primera cadena, o mejor les pongo así ya. En esta primera cadena, aquí tenemos cuatro. Aquí tenemos 5 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos 6. Y aquí tenemos 4. Ya. Pero aquí, para que entiendan, primero les quiero dar esta pequeña parte porque no hay así una clase completa donde vamos a ver mucha nomenclatura, pero aquí vamos a ver de que en la química orgánica, dependiendo del número de carbonos que tengamos, tiene un nombre específico, ¿no? Tenemos en la primera que son, dependiendo, si tiene un carbono, va a conocerse como met, si tiene dos como et, si tiene tres prop y cuatro but. Y ya de ahí, desde el número 4 ya para el quinto vamos partiendo como lo deberíamos conocer, ¿no? Como penta, hexa, o hepta, octa, ¿no? Solo los primeros cuatro como que tienen este nombre un poco diferente, met, et, prop y but. Entonces, el primero que tenemos acá tiene cuatro, no, tiene tres, mejor dicho, no tiene cuatro. Tiene tres carbonos, ¿no? Aquí vemos uno, dos, tres. Y este es un alcohol, porque estamos viendo de que aquí, voy a borrar esta página ya. Aquí tenemos el grupo hidroxilo, que es el grupo OH, que les da esta propiedad de alcohol, ¿no? Entonces, vamos a indicar en una cadena, ahora para que nombren una cadena de carbonos en química orgánica, siempre tienen que nombrar, em, digamos, o contar los carbonos para decir cuántos carbonos tengo, porque como les dije, no pueden hacerlo en el orden que ustedes quieran, tiene que ser en un orden. Tienen que contar, ¿no es cierto? Uno, 2, 3, 4, para poder indicar en qué número de carbonos se encuentra este grupo de hidroxilo, ¿no? Estoy tomando el ejemplo de acá. Entonces, lo que tienen que hacer es ver a qué lugar está más cercano el grupo funcional. Puede ser un hidroxilo, un acetón, un aldehído, un carboxilo. Bueno, el carboxilo normalmente están en los extremos, pero ya. No, grupo funcional que sea, tienen que empezar a contar desde ahí. Ahora, si también tienen otro átomo, por decirlo así, diferente, no sé, pónganse que aquí, digamos, haya un halógeno como el cloro, también tendrían que empezar a contar desde acá, ¿ok? Pero en el caso de que tengamos este grupo hidroxilo y también tengamos aquí un grupo, un halógeno, por ejemplo, que les decía un grupo, un otro átomo, por decirlo así, tenemos que empezar a contar siempre desde el grupo funcional. Es como que el grupo funcional siempre va a mandar. No importa lo que tengamos aquí. También si se da una ramificación de carbonos, no importa, tenemos que empezar a contar desde acá. Bueno, desde el lugar que esté más cercano al grupo funcional. Entonces, contamos uno, dos, tres y cuatro.
Ya, bueno, está un poco feo los números, pero ya se entiende más o menos. Uno, 2, 3, 4. Entonces, este grupo hidroxilo va a estar en el carbono 2, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que indicar, por ejemplo, 2, pondríamos aquí el 2, luego colocamos el prefijo que está acá, que sería hidroxi. Ya, hidroxi, perdón la letra, pero ya. Es para hacerlo un poco rápido, pero ya. Hidroxi, vemos que tiene 4 but. Y para que suene un poco más bonito, por decirlo así, vamos a conocer butanol. Porque tiene que terminar en ol, ¿no es cierto? Que va a indicarnos de que aquí estamos teniendo un grupo hidroxilo. Ahora, lo mismo va a pasar para el caso de aquí, que tenemos 3 carbonos nada más. Tenemos en el carbono, bueno, aquí ya no sería muy necesario contar el número de carbonos porque ya estamos viendo de que está en un extremo. Por lo tanto, este sería nuestro carbono 1. ¿Ok? Entonces ahí empezaríamos a contar 1 propanol de frente porque tenemos aquí propan que nos indica 3, ¿no? Que tiene 3 carbonos. Y por eso al final de todo le ponemos lo que nos decía el sufijo que va a ser ol, que nos está indicando el grupo funcional que está viendo en esta cadena, ¿no? Ahora, en el caso de las cetonas, vamos a identificar primero el grupo cetona que va a estar en el centro. Les decía que también tiene un grupo carbonilo, pero este es diferente del grupo aldehído, porque aquí tenemos el grupo carbonilo y en el caso del grupo del aldehído vamos a tenerlo en un extremo. Ahora, lo van a ver a veces como así, CHO, como chono, pero no quiere decir de que esto como que este es el grupo funcional, ¿ok? Sino el grupo funcional es CO. El problema, o sea, por decirlo así, que les puede confundir, es de que aquí, si lo desarrollamos, estoy hablando del grupo aldehído, vamos a desarrollarlo y va a estar así, aquí. Ya. Entonces, estaría así. Esperen un ratito. Ya. Estaría así. CH2O, una ramificación, no más, un Ah, una enlace, mejor. consulta. Sí. ¿Sigues en la diapositiva de nomenclatura o has cambiado? Porque sigue apareciendo nomenclatura nomás. ¿Te sigue apareciendo nomenclatura? Sí, Bueno, sí cambié de diapositiva, no sé. ¿En qué diapositiva está ahorita? nomenclatura. En el inicio. Sí, pensé que seguías explicando. No, eso sí les di. Bueno, la que dice nomenclatura y dice 2 partes y usamos prefijos y sufijos. Sí. Ya, se perdió básicamente todo casi. Ya, no sé si ahora sí ves que está cambiando o no. Ah, no, no aparece. Escuché la Ya, teoría. Escuché la teoría de cada definición como... sí, bueno, ya, voy a tratar de decirlo súper rápido porque me debieron decir antes, no sabía que no se estaba viendo. A ver, voy a volverlo a presentar, ¿ok? A ver si es que se ve esta vez lo que se cambia. Por eso también preguntaba si es que se veía lo que se dibujaba. Voy a volverlo a presentar, y me dicen si es que se puede ver. Ya, a ver. Ya estábamos en aquí. Ahora sí se logra ver lo que se cambia o sigue igual. No, sí, ya se está viendo. Esa ya explicaste. Ajá, esta parte sí ya. Bueno, heterocíclicos aquí también lo de los azoles. Aquí. Se ve lo que se cambia de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, para hacerlo súper rápido porque ya expliqué bastante y bueno, no sabía que no se estaba cambiando. Ya lo voy a hacer súper resumido porque si no se va a hacer muy largo. Tenemos a los heterocíclicos, como les decía, heteroátomos. Bueno, tenemos un ejemplo que van a ser los azoles. Aquí vamos a ver lo importante y resaltante, que son que tienen diferentes átomos en sus anillos, ¿no? Ahora, la clasificación era en alifáticos y aromáticos.
Ya aquí vamos a ver que la aromaticidad es una propiedad de ciertos compuestos orgánicos que les da estabilidad por la distribución de electrones en sus anillos, ¿no? Ya, si no, voy a grabarlo otra vez más tarde y lo voy a subir a YouTube así ya. Pero vamos a continuar con, bueno, esta parte ya les estaba explicando de que tenemos anillos de 5 miembros y de 6 miembros, ¿no? Ya los ejemplos los mencioné un poco ya. Los alcaloides están aquí y tenemos vamos a un ejemplo de los anillos de 6 miembros, ¿no? Ahora tenemos que los heterocíclicos también van a estar en bases nitrogenadas, como explicaba, van a sobre todo estar en parte lo que van a hacer formando nucleótidos, ¿no? Y estos nucleótidos a su vez van a formar macromoléculas más grandes como ADN y ARN. Luego también forman parte de vitaminas que van a ser tanto hidrosolubles como liposolubles. Entonces aquí ya sabemos, hidrosolubles entendemos que son más solubles en agua y las liposolubles son solubles en grasas. Las hidrosolubles van a ser aquellas que necesitan consumirse muy regularmente porque no se pueden almacenar en el cuerpo y las liposolubles sí se almacenan en el cuerpo. Ahora, los fármacos también veíamos que aquí teníamos presencia de los heterocíclicos y presentábamos dos familias que eran los azoles y las diazepinas. Los azoles sobre todo son para tratar infecciones y las diazepinas vamos a entenderlo como calmantes. ¿Ok? Les dan varios ejemplos, pero lo importante es que identifiquen, bueno, su heterocíclico y cuál es el átomo que está viendo, bueno, que está viendo en este heterocíclico, que casi en todos estos es el nitrógeno. Se logra ver lo que se está cambiando, ¿no? Sí, Ya. Ahora les estaba hablando esta parte de grupos funcionales que sí es importante que ya lo entiendamos mejor. Ahora sí eso sí creo que lo voy a hacer un poco detallado. Vamos a ver, aquí tenemos grupos funcionales como el alcohol, éter, aldehído, cetona, ácidos carboxílicos, éster, aminas y amidas. Ahora, acá tenemos, como les decía, estos son los grupos funcionales. Vamos a ver que tienen subgrupos así como en forma lineal, los puse así. Aquí está el OH, que es el grupo hidroxilo. En éteres vemos un oxígeno, pero va a tener una ramificación de este lado y otra ramificación de este otro lado. Los aldehídos van a tener esta ramificación en los extremos, sobre todo, y va a ser que tiene el grupo carbonilo, y las cetonas también tienen este grupo carbonilo, pero van a estar como que en el centro. Por eso es lo que se diferencian un poco cetonas y aldehídos. Ahora, ácidos carboxílicos, COOH, están sobre todo también a los extremos. Los ésteres como COO, que, bueno, tenemos una ramificación acá. Y aquí tenemos este grupo, bueno, digámosle carbonilo, porque estos ésteres van a derivar de lo que son los grupos tanto carboxilos como grupos carbonilos, ¿ok? Entonces aquí tenemos una ramificación y aquí vamos a tener también otra ramificación y esto como que va a estar en el centro, ¿ok? Pero ojito, no se confundan con las cetonas, porque en las cetonas solamente tenemos un CO, en cambio aquí vamos a tener como un COO, porque aquí vemos el CO y a su ladito aparte está un oxígeno, ¿ok? Ahora también tenemos a las aminas y amidas que ya lo habíamos visto también un poco en otra clase. Y esto es lo que les estaba hablando de que era un poco más resaltante de que era importante de que lo entiendan, ¿no? Vamos a ver aquí que tenemos el grupo funcional del alcohol, cetona, aldehído y carboxilo. Sobre todo les dije que esos serán los más como comunes que puedan preguntar, pero también les estaba diciendo cómo más o menos nombrar, digamos, las cadenas de átomos, porque no podríamos nombrarlas, o sea, dar una nomenclatura clara de cada grupo funcional si es que no entendemos un poco esto, ¿no? Entonces les decía de que dependiendo del número de átomos de carbono van a tener un prefijo diferente. Entonces les puse este ejemplo de 4. Y bueno, si era 4 significaba que tenía que llevar el prefijo but. Por tanto, era butan, but. Y bueno, como vemos aquí la presencia de un hidroxilo indica que es un alcohol. Y al final colocamos el prefijo que le corresponde, como que vimos en esta tablita, que va a ser ol. Por eso es butanol. Y estamos indicando en qué carbono está este hidroxilo.
colocando 1, 2, 3, 4. Empezamos desde el que está más cerca al grupo funcional, que es este carbono. Por lo tanto, este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Entonces sería 2-hidroxi, que es el prefijo que nos están diciendo que se coloca, hidroxibutanol. ¿Ok? Ahora tenemos a este otro que les mencionaba que era del grupo aldehído y cetona, que es lo que los diferenciaba. Aquí tenemos un ejemplo que es la pentanona. Vemos que el grupo carbonilo está en el centro, ¿no? Porque aquí tenemos como que una parte y aquí tenemos como que otra parte, ¿ya? Pero lo vamos a interpretar este grupo cetona. Voy a borrar esta parte de aquí. Ya vamos a interpretar este grupo cetona como que va a tener aquí carbono, carbono, carbono. Ya, es uno de 5, ¿no? Ya, pero el grupo cetona va a estar así, ¿ok? Se va a estar uniendo por un doble enlace a un oxígeno. Y está en el centro, entonces ya sabemos que esto es un grupo cetona. Y como son 5, vamos a ponerle pent, que nos indica aquí, por ejemplo, en esta tabla 5 es pent. Y tenemos que indicar en qué carbono se está encontrando este grupo carbonilo, ¿ok? Y es en el carbono 3. En este caso, si contamos de aquí o de aquí, o empezamos a contar de aquí o de aquí, va a ser lo mismo, porque estamos en 5, ¿no? O sea, al final va a terminar en el medio. En el carbono 3. Por ello colocamos 3, pent, que nos indica la cadena de 5, y ona, que es el sufijo que se utiliza para el caso de cetonas. Aquí está. Este. Ahora, para el caso de un aldehído ya también, les mencionaba de que esto es diferente a las cetonas, porque les dije que lo entiendan como que las cetonas están en el centro y los aldehídos en los extremos. Ahora, para que no se confundan, vamos a tener este ejemplo ya. Vamos a poner uno de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, son 6 carbonos ya en el ejemplo que tenemos, por eso es hexanal. Ahora, eh, este carbono, bueno, mejor dicho, este grupo carbonilo vemos que está de este lado, ¿ok? Ahora, esto tienen que entender un poco de que no es que en sí el grupo funcional va a ser C o CHO, este CHO no es el grupo funcional, sino que es mm, este de aquí, el CO también, el grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, como son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y está iniciando en un extremo, ya no es necesario que coloquemos el número de carbono que es, porque sabemos que este va a ser el carbono número 1. Si colocamos de este otro lado, bueno, obviamente lo borramos de aquí, digamos de este otro lado al grupo, bueno, ahí al grupo carbonilo, este ya también sería nuestro carbono 1. Ahora, si en ambos lugares colocamos el grupo funcional bueno, carbonilo, y en este caso va a ser un aldehído, sí podemos colocarlo también, pero tenemos que indicar de que hay doble, por lo tanto utilizamos el prefijo bi, ¿ok? Ahora, en el caso de los ácidos carboxílicos, vamos a utilizar el prefijo ácido y el sufijo oico, ¿ok? Como es el ejemplo de aquí, ¿no? Estos también se van a encontrar en los extremos. Vamos a tener un átomo, como está en el ejemplo, de 5, bueno, una cadena de 4 carbonos. Y vamos a ver que en un extremo va a estar este grupo carboxilo, que aquí sí ya va a estar como un CO y aquí el H, o H. Entonces, bueno, más o menos está así. CO o H, como está aquí, ya. Ya como está aquí, ¿ok? Entonces aquí está el OH, el CO. Bueno, aquí me pasé uno, ya. Aquí solamente con el oxígeno, ya. CO, OH, ajá. Entonces, aquí tenemos esta cadena de 4. Y como les digo también de que ya tiene en un extremo, está en un extremo, nos va a indicar ya como si este fuera el carbono 1. Ahí se cambió. Ya. Como si este fuera el carbono 1. Y podemos empezar a contarlo desde aquí, ¿no? Pero no sabían que tenemos que colocar primero ácido, colocamos el prefijo bueno, del número de carbonos, que va a ser but, porque tiene 4.
va a ser bután y tenemos que colocar el sufijo, bueno, no, claro, el sufijo que va a ser el final, que va a ser oico para el caso de los ácidos carboxílicos. Por eso colocamos ácido butanoico, ¿ok? Y ahora sí se está cambiando, ¿no? Ahí está la imagen, ¿la pueden ver? Sí, Ya. Entonces aquí tenemos, ya para terminarlo y hacerlo súper rápido, aquí tenemos el grupo funcional que va a tener esta cadena alifática ya. Bueno, esta R, recuerden que es como lo que menciona acá, una cadena alifática de cualquier número de carbonos. Puede tener cuantos carbonos quiera. Pero aquí lo importante es de que sepamos el número y sepamos cómo se llama, o sea, cómo nombrarlo, ¿no? Como les ponía esta tablita por ello. Ahora, tenemos bueno, aquí también les mencionaba los más simples porque hay un grupo funcional que son los que son más simples, donde no tenemos, digamos, muchos oxígenos, ni tampoco, solo tenemos como carbono e hidrógeno, que van a ser los alcanos, los alquenos y los alquinos, mejor dicho. La diferencia de estos simplemente son los enlaces. En los alcanos vamos a tener enlaces simples, en los alquenos vamos a tener enlaces dobles y en los alquilos vamos a ver en sus cadenas mínimo un enlace triple. Lo mismo para el alqueno, mínimo un enlace doble. Esta es como la diferencia entre estos tres, pero en sí son solo cadenas de carbonos, de hidrógenos. Y bueno, les podemos agregar otro halógeno, por ejemplo, un cloro, por ahí. Pero en sí van a ver que solo tienen carbonos, hidrógenos. Ahora, si ya le vamos a agregar como oxígenos, digamos, vamos a llamarles alcoholes, por ejemplo, éteres, aldehídos, acetonas, pueden ser otros, ¿no? Entonces, en el caso de aquí, nuevamente tenemos uno de tres, se va a conocer como propanol, propanal, propanol, mejor dicho, propanol. Aquí tenemos el sufijo que se utiliza en el caso de los alcoholes, por eso es propanol. En el caso del éter, aquí bueno, les voy a explicar un poco mejor con esta cadena porque les dije que tenía que tener como una doble ramificación de un lado que va a ser esta y del otro lado que va a ser esta. Ahora, en el caso cuando tenemos una cadena de dos carbonos, si se recuerdan, vimos que se colocaba el prefijo et, por decirlo así, ¿no? Entonces sería etil, ¿ok? Etil porque es una ramificación. Se coloca el il cuando es una ramificación. Entonces, como tenemos aquí hay una ramificación y aquí hay otra ramificación, son ramificaciones etil, porque tienen dos carbonos cada una. Entonces, le colocamos el dietil porque son lo mismo, éter. Éter puede ir al principio o al final, o sea, puede ser éter dietil o dietil éter, ¿ok? El éter sí puede ir al final o al principio, no importa, pero lo importante es colocar qué cadena estamos observando de este lado y qué cadena estamos observando de este lado. Ahora, no necesariamente, como les digo, va a tener o sea, estos dos iguales. Este puede tener otro carbono más aquí, pero ya tendríamos que nombrarlo aquí como la cadena más larga a este lado, ¿ok? Pero quedémonos un poco con este ejemplo, ¿no? De dietil éter. Ahora, en el aldehído ya sabemos que cetonas y aldehídos tienen el mismo grupo carbonilo, pero son un poco más simples, digamos, de nombrar, porque el propanal va a ser terminar con al, ¿ok? Tiene tres, uno, dos, tres. Entonces sería prop, como lo vimos acá, prop. Y terminamos con al. En el caso de las cetonas ya también vamos a ver de que terminamos con ona. Y aquí lo que les mencionaba un poco sobre la química orgánica, de que es un poquito complicada porque a veces la nomenclatura como que la ponemos en partes más simples o diferentes, por decirlo así, porque este grupo, por ejemplo, tiene tres, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces se debería llamar propanona, ¿ok? Propanona, así. Y aquí de hecho lo menciona, propanona. Pero también otro nombre que les dan, y como comúnmente lo conocen a este compuesto, va a ser como acetona, ¿ok? Entonces hay una variabilidad de estos nombres, ¿ok? Puede ser propanona o acetona. El nombre o sea, ambos nombres están correctos, pero digamos que mayormente utilizamos el nombre acetona, por decirlo así. Y lo mismo pasaba para otros heterocíclicos que habíamos visto, como en el caso del furano, que a pesar de que tenía oxígeno, pues no empezaba con oxa, sino que era simplemente furano. Ahora, los ácidos
carboxílicos, yo también les decía que tienen su grupo funcional al extremo. Aquí. Les voy a ir remarcando el grupo funcional. Aquí está de este lado, por ejemplo. Aquí está de este otro lado. Aquí, bueno, ya les mencioné que el grupo aquí sería el oxígeno, aquí como que el grupo funcional. Ahora, en el caso de los ésteres, ya también vamos a tener también algo parecido como en el lado de los éter, pero no solo tenemos aquí el oxígeno ya, sino que tenemos como algo parecido a una cetona, ¿no? Pero no es igual porque vemos que tiene otro oxígeno aquí aparte. Ahora, vamos a empezar a contar desde la cadena, digamos, que está pegada al oxígeno, ¿ok? Que en este caso va a ser este de aquí, CH3, que solo es una cadena de un carbono, por lo tanto es meto, ¿ok? Como está aquí, de un carbono, por ello es meto. Entonces empezamos. Em, ya, empezamos de este lado, ¿ya? De aquí, que tiene, voy a borrar la parte que les está indicando la parte del grupo, pero ya, empezamos a contar desde aquí. Porque si vemos de este lado, está más cerca el grupo funcional, como les decía, ¿no? Entonces contamos uno, dos, y hasta aquí nos quedamos porque si ven de este lado, el O está ya interrumpiendo, digamos, esta cadena de puros carbonos, por lo tanto ya no seguimos contando este como tres, ¿no? Simplemente sería la cadena 2. Y ya entonces empezamos con esto. Sería dos, si es de dos carbonos, sería et, ¿no? Aquí. Por ello empezamos con etan y tenemos que colocar oato, que en el caso de los ésteres era oato, de, aquí colocamos etanoato de, y como ya nombramos todo esto, solo nos falta nombrar esta pequeña parte que es metilo o metil, ¿ok? Y aquí también está mencionando otra parte que es como el acetato de metilo, que ya les dije que es como un nombre también que le pueden dar así directo, pero sin mencionar tan exacto como en la nomenclatura que acabamos de dar, ¿no? Etanoato de metilo. Entonces, siempre nunca se olviden de contar las cadenas. Primero, como para nombrar cadenas, tienen que tener en cuenta en dónde está el grupo funcional, la cadena más larga, como en el caso que acabamos de ver, la cadena más larga, el grupo funcional que esté más cerca para empezar a contar en esa cadena. Y ya creo que esos serían los más importantes. Ahora tenemos a otro que es el amina y amida. Aquí tenemos el grupo funcional del caso de las aminas y aquí tenemos el grupo funcional del caso de las amidas. Ahora, aquí, o sea, como están en los extremos, no es necesario colocar el número de carbono, como les decía. Cuando se encuentran en el carbono 1, como por interpretarlo, no es necesario colocar el número de carbono en el que está. De frente le ponemos aquí, por ejemplo, propilamina. Propil porque tenemos tres carbonos. Uno, dos, tres. Bueno, empezamos a contar desde acá. Uno, dos y tres. Si estaría, digamos, en el carbono 2 o en el carbono 3, bueno, 3 ya sería igual uno, ¿no? Si estaría en este carbono, digamos, ya tendríamos que indicar el número, ¿no? 2 propil, no, 2 propilón, propinona, ¿no? ¿Cómo está aquí? Propilamina, mejor dicho, que digo, ona. Propilamina, mejor dicho, como lo dice acá, ¿no? Amina. Igual pasaría lo mismo para el caso del metil-etanomida, ¿ok? Aquí está el sufijo que es amida. Siempre nunca se olviden de contar el número de carbonos en el que está la cadena, ¿ok? Acá hay un carbono, acá hay otro carbono. Dependiendo de cuál es el inicio, ¿no? Siempre. Ahora aquí les puse unos ejemplos donde ya, por ejemplo, esta es una cetona porque termina en ona y aquí está el aldehído porque termina en al, ¿no? Les puse estos dos ejemplos porque, más que todo para diferenciar, el grupo funcional aquí vemos como que está entre la cadena, no está necesariamente en el centro, sino que está como que entre toda la cadena. Y el grupo aldehído está a un extremo, si se dan cuenta. O sea, de aquí no tenemos nada más.
Entonces, vamos a empezar a nombrar. Esta es una, digamos, un poquito complicada. Quise que vieran más o menos cómo se nombraba cuando tienen aquí, como vemos, una ramificación de carbono, un grupo, un átomo, en este caso un aldehído, y un grupo funcional. Y también cuando tenemos un doble enlace, porque estos compuestos sí pueden haber, ¿ok? Entonces, ¿dónde empezaríamos a contar? ¿Aquí o aquí? Entonces sería donde tenemos el grupo funcional, es decir, siempre el grupo funcional es el que manda, ¿ok? Entonces empezamos a contar desde aquí, que sería nuestro carbono 1. Ahora, también tenemos que ver nuestra cadena más larga. En este caso es el que está en rojito, ¿ok? En la química orgánica tienen que fijarse de que también la cadena más larga puede irse como por varios lados, ¿ok? Así, así, así. O sea, dependiendo, pero tiene que ser la más larga. En el caso, por ejemplo, de que aquí hubiera otros piquitos más, vamos a decirle, nuestra cadena más larga sería esta, por ejemplo. Pam, 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 pam. Y pam. Esta sería nuestra cadena más larga. ¿Ok? Pero en el caso de que aquí, digamos, haya otro piquito, supongamos que este no va a ser cloro, ya va a ser un piquito, ¿ok? Otro carbono. Entonces, ¿cuál sería nuestra cadena más larga? Esta, no. Sería esta de acá, porque tenemos más carbonos, ¿ok? Entonces, ya eso más o menos para que entiendan cómo encontrar su cadena más larga. Ahora, empezamos con la cadena más larga que está en rojo, ¿no es cierto? Entonces, esta cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? De 7 carbonos. Obviamente empezamos a contar desde este lado donde se encuentra cerca el grupo funcional y va a ser una acetona. Vamos a también colocar primero, importante, colocar primero los átomos cualquiera, por decirlo así. Tenemos a los cloros, ¿no? Vamos a ponerlos de este color. A los cloros aquí y aquí. Entonces vamos a indicar el número del átomo de carbono que se encuentra. En este caso estamos en el 4 y en el 6, ¿ok? Entonces colocamos 4, primero el menor, 4,6 di porque son 2, di cloro, y ahí le sigue el nombre de la cadena que va a ser EPT, que son de 7, como lo habíamos visto acá. EPT. Indicamos dónde está el doble enlace, porque tenemos un doble enlace. 5. Y bueno, van a decir, lo tengo que colocar en el lado del 6 o del 5. Siempre guíense con el menor, ¿ok? El menor. Entonces, ¿dónde está el doble enlace? En el 5, ¿ok? Y si está en el 5 va a estar con el 6, que va a ser el que le sigue, ¿no? Siempre pongan el menor acá. DN nos va a indicar que es un doble enlace. Si fuera IN sería un triple enlace. Y ya, eso para que lo diferencien un poco. Entonces aquí ponemos 5 en rayita otra vez. Estas rayitas son como para separar un poco no sé, todo junto, ¿no? Separar sobre todo números. Colocamos rayita para separarlo del 5 en otra vez rayita para colocar dónde está el grupo funcional. Porque fíjense que está en el carbono 2. 2, otra vez rayita, 1. Y así terminamos toda esta cadena súper larga. ¿Ok? Ahora vamos con la parte un poquito más simple, ya que va a ser el del 2,3-metilpentanal. Primero tenemos nuestra cadena, que ahora ya también está interpretada no en esta que es como en piquito, sino esta está un poco más lineal. Y vamos a ver que primero tenemos, aquí el grupo funcional, por eso empezamos a contar de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 5, ¿no? Aquí terminamos. Y también tenemos una ramificación que va a ser un solo carbono, por lo tanto es un met, como le dice acá, met. Entonces empezamos a contar primero las ramificaciones. Siempre guíense un poco de las ramificaciones, así como hicimos en la primera parte, ¿no? Ramificaciones. Ahora, aquí colocamos 3 metil, que nos indica la ramificación, en qué carbono está. Colocamos pent, que nos va a indicar la parte de cuántos carbonos está teniendo, que en este caso son 5, como lo vemos acá. ¿Cuál sería el sufijo? Bueno, el prefijo es este, ¿no? Pent. Pent, y luego tenemos que poner pentan. Y bueno, pentan le ponemos para que suene un poco mejor, ¿no? Pentan, pentan, y al final sería al.
que sería nuestro sufijo para lo que es un aldehído, ¿no? Que nos indica aquí el final. Ya. Este es así, ¿no? Ahora vamos con el siguiente que va a ser, en este caso es un, bueno, aquí está. Si es un, no, no, aquí les explican mejor, ya. Aquí es un éster, donde estamos utilizando oato, de y el radical, ¿no? Aquí tenemos nuestra cadena, digamos, más larga que vamos a contar, que va a ser esta, ¿ok? Vamos a empezar por eso de ella contando. Y tendríamos que empezar a contar desde aquí. Uno, 2, 3, 4. ¿Ok? Porque aquí está más cerca el grupo funcional. Entonces tendríamos que colocar un butano. Colocamos este ato, que va a ser el prefijo del, como lo vimos acá, les estaba justo mostrando esto para que lo entiendan. Esto, o ato. Colocamos de y luego al final colocamos etilo. ¿Ok? Porque tenemos esta otra ramificación, digámosle así, entre comillas ramificación, que tiene dos carbonos nada más, por eso se coloca etilo. Y ahora tenemos en el caso del ácido carboxílico, aquí tenemos el grupo carboxilo, aquí tenemos una ramificación, entonces iniciamos ácido, siempre se coloca ácido. ¿En qué carbono se está encontrando esta ramificación que es un metil? 3-metil, y colocamos de 5 carbonos pentan. Y al final, oico, que es lo que debe terminar la nomenclatura. Aquí está, oico, bueno, carboxy en sí, ácido, ¿ok? Ya aquí tenían, bueno, creo que esos son todos los ejemplos, sí. Ya, chicos, para no hacerla muy larga, ya el pretest no lo vamos a hacer, pero en un ratito les voy a pasar el post-test. Entonces, nuevamente gracias por asistir. Voy a terminar la grabación. Espero lo puedan entender un poco más ya. No sé si voy a poder grabar otro video, pero espero lo puedan entender. A ver.